En tu vida se va a reproducir lo que más piensas, Claro. tanto si lo deseas como si no. Lo que yo hice, lo primero es detectar la creencia. La abundancia es como el reflejo del valor que tú aportas al mundo. Una creencia, si no va acompañada de acción, se queda en nada. Vivo en Bali y creo que tengo la vida que siempre había soñado. Hoy en Encuentros en el Valle tenemos a Vanessa, psicóloga de formación y emprendedora por vocación, una mujer que ha transitado procesos personales y profesionales muy potentes. Vamos a hablar sobre cómo reprogramar tus creencias para tener la vida que quieres. Si te interesa este tema y quieres saber cómo adquirir estas herramientas para tu propio proceso, quédate a ver este episodio. Hola Vanessa. Hola Marta, bienvenida, cariño. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, por querer compartir con todas nosotras esta experiencia tuya que has tenido en esa reprogramación de creencias que ahora vamos a hablar. Y bueno, si te apetece presentarte, contarnos quién eres, cómo has llegado hasta aquí un poquito para que nos pongamos en situación. Muy bien, pues gracias a ti por invitarme, lo primero. Bueno, pues yo estudié psicología, como has dicho en la descripción, durante muchos años me dediqué a eso y bueno, en un momento dado de mi vida reinventé cierta parte de lo que vamos a hablar ahora, no quiero adelantar mucho, reinventé un poquito mi vida para poder conseguir llegar a este momento en el que estoy, que vivo en Bali y creo que tengo la vida que siempre había soñado. Qué bonito, o sea, es potente esto ya, ¿eh? Vale, entonces, ¿en qué momento te diste cuenta que necesitabas dar algún paso para cambiar algo en ti, ¿no? Porque entonces, por lo que entiendo, estudiaste psicología, pero eso, ¿hubo algún momento en el que dijiste, algo no va bien, necesito dar un paso más? ¿Cómo fue? Vale, pues en mi caso, en particular, a mí me iba bien. Es decir, yo estudié la carrera, pues como hace la mayoría, estudias una carrera e intentas ganarte la vida con eso, ¿no? Y a mí me iba bien desde el punto de vista de que, bueno, monté mi propia clínica y yo tenía bastantes pacientes. De hecho, ganaba bastante dinero. O sea, no era una cuestión pura y únicamente de dinero, sino que yo llegaba los viernes y tenía una sensación como de vacío. No me sentía feliz y no sabía muy bien por qué, porque alrededor mío estaba todo bien. Empecé a investigar porque siempre he sido una persona que me gusta aprender y además siempre he admirado, y luego hablaremos de esto, siempre he admirado a las personas que les iba bien, a las personas con éxito. Y yo mi éxito no me bastaba porque entendía que para mí eso no era éxito porque no me encontraba bien, no estaba feliz. Empecé a investigar y pues bueno, empecé a escuchar podcasts, vídeos en YouTube, etc. Y empecé a descubrir diferentes coaches que me abrieron un poquito los ojos y que a partir de ahí empezó el cambio en mi vida. Sí, y la verdad es que es guay el poder tener disponible, ¿no? Pues estos episodios de podcast, de YouTube que te van ayudando. Yo me veo muy identificada porque también en momentos de mi vida en los que estaba un poquito así, toda esta información, estas fuentes de grandes coaches me sirvieron mogollón para, pues eso, pues para sobrepasar cualquier problema que tuviese. ¿Y esto en qué año estamos hablando? Buah, mira, pues esto hace aproximadamente 10 años. 10 años, vale. Vale, y entonces a través de ese contacto, ¿no? Me imagino, con esos episodios, esos coaches que tú ibas escuchando y toda esa información, decidiste dar un paso más. Exacto. Yo tengo que decir que ese paso más para mí fue como la llave o por así decirlo como el convencimiento de que era el momento de empezar el cambio. Pero yo en aquella época, lo digo porque no quiero que la gente piense que esto es de un día para otro, de hecho hace 10 años de esto y yo sigo en ese proceso. Claro, espera, es que es un proceso que nunca termina, Nunca porque termina. al final, claro, es tu día a Es día, un hoy proceso tienes un vital. problema, otro, entonces son Exacto. herramientas que te ayudan a estar bien, claro. De hecho, cuando tú te planteas un objetivo en un momento dado, ese objetivo, en la medida en que vas creciendo y vas madurando, el objetivo va cambiando. Claro. Entonces, pues bueno, realmente yo en ese momento hacía muchos kilómetros en coche, porque yo tenía la clínica en Murcia, pero vivía en Madrid, entonces todas las semanas iba a Madrid-Murcia. ¿Cada día? No. Ah, vale. Iba una vez a la Me semana. estás flipando, vale. No. Iba una vez a la semana, iba a Murcia los lunes y volvía a Madrid los viernes. Vale. Entonces, pues claro, eran 8 horas todas las semanas, porque claro, yo en el resto del tiempo realmente no tenía tiempo material de formarme y de escuchar, ¿no? Eran 8 horas donde yo estaba todo el rato escuchando y formándome, ¿no? de todo esto. Y una de esas veces, en uno de esos podcasts que yo escuchaba mucho en esa época, Sergio Fernández,
porque me sentía muy identificada con él, porque era un chico español que vivía en Madrid como yo, que más o menos por edad me sentía identificada, su proceso más o menos era parecido al mío. Pues dijo que iba a dar una charla gratuita en primer lugar y dije, jolines, pues si es este fin de semana y vivo en Madrid, pues un viernes por la tarde, pues qué mejor plan. Ya que me fui a esa charla gratuita. En esa charla nos presentó como un seminario que se llamaba Vivir con Abundancia y nos dijo de qué iba a ir el seminario, ¿no? Y dije, bueno, pues no pierdo nada. Es decir, yo me he escuchado todo de él, me había leído varios libros de él, pues Vivir sin miedos, Vivir sin jefe, Sí. bueno, un montón. Y nada, y entonces dije, vale, pues voy a ir. En ese seminario, al final del seminario, ofrecieron pues la oferta gratuita de que si tú lo hacías, te inscribías en ese momento, podías llevar a una persona gratis. Y dije, jolín, es perfecto, porque aparte de que el precio para mí era ridículo, para el valor que eso luego te aporta. Claro, ¿vale? eso es importante, efectivamente, Es que, el valor que tú le das a lo que te están ofreciendo y luego el precio que tienes que pagar para mí por era ello. ridículo y además me convenció mucho la idea que dijo claramente, si no os convence el domingo por la tarde os devolvemos el dinero, el propio domingo por la tarde, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo en aquella época tenía pareja, que es la misma pareja que tengo en este momento, y pensé, pues qué mejor que vayamos los dos a este seminario, porque si vas a empezar un camino que yo más o menos lo tenía claro, estará alineado con tu pareja. Exacto. Que se puede hacer de forma individual, no hace falta que lo hagáis los dos o se puede hacer en solitario y perfecto, pero creo que es mucho más efectivo si las dos personas van en la misma dirección, sí, ¿verdad? Totalmente. Y nada, fuimos a este seminario, fue un fin de semana en un hotel en Madrid, viernes, sábado y domingo, y fue como decir, vale, todo lo que he escuchado, no es lo mismo el impacto cuando te lo dicen a viva voz, real, rodeado de personas que piensan como tú, que se genera un ambiente de abundancia increíble, a cuando tú lo escuchas en un podcast conduciendo, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado hizo que integrara todo lo que yo ya había aprendido, pero lo más importante fue que me hizo como interiorizar la idea, o sea, realmente sentir y creerme la idea de que yo quería emprender ese camino. Vale, vale, a ver, un momento que quiero hacer comentarios. Lo primero que es justo, además Sergio Fernández fue también una de las primeras personas que yo empecé a escuchar cuando empecé con los podcasts y también siempre me ha encantado todo lo que ha dicho, todo, cómo lo transmite, cómo llega y luego me ha gustado mucho lo que dices de que cuando vas al seminario presencial te impacta mucho más porque yo personalmente muchas veces que tengo entre comillas, a ver, no miedo, pero decir, ¿para qué voy a ir si ya me lo estoy escuchando todos los días? Porque me encantan pues, los típicos, ¿no? Víctor Coopers, María Alonso Puig, y siempre digo, pues es que ya me sé lo que dicen, ¿para qué voy a ir? Pero claro, de verdad afecta, tiene un impacto en ti, porque me imagino, ¿no? Pues es lo que dices, te envuelve todo, la energía, la gente que está contigo, cómo lo transmite, la cercanía. Y luego una parte importante. muy buena de este seminario en concreto es que te baja a tierra todos esos conocimientos que te va transmitiendo con acciones prácticas. Es decir, vale, sí, esta idea está muy bien, pero ¿cómo llevo a la práctica esta idea en mi día a día? ¿no? Claro, exacto. Porque hay muchas veces que te quedas en la teoría y dices, sí, está muy bien las leyes de la abundancia, ¿no? Sí. Ya, pero eso en mi vida, ¿cómo lo hago? ¿no? A ver, ¿y podrías ahora compartirnos alguna que tengas, no todas obviamente, porque habrá que ir a concurso, ¿no? Pero alguna que digas, bueno, pues mira, esta, por ejemplo, se puede aplicar así en tu día a día y es muy fácil, como tip ahora para que todas conectemos un poquito más con la abundancia. Vale, pues a mí, mira, me impactaron muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, una es la ley de la creación, que está muy relacionado con el tema de las creencias. Y la ley de la creación lo único que dice es muy sencillo, es que todo lo que se crea dos veces. Primero uno en el plano no material y una segunda en el plano material, ¿no? Esto te viene a decir como que en tu vida se va a reproducir lo que más piensas, claro. Tanto si lo deseas como si no. Esto es como, bueno, hay una frase muy típica, ¿no? De si lo crees, lo creas. Pero claro, ojo aquí, tanto si es lo que quieres como si es lo que no, porque estás todo el día con el run run de lo que no te gusta. No le pidas a la vida que lo mismo la vida te lo da, ¿no? Entonces, a ver, sí. Entonces, esta creencia para mí es muy potente porque no somos conscientes, te hace tomar conciencia, que creo que es una de las herramientas más importantes a la hora de hacer un cambio. Porque al final cuando, me estoy desviando un poco, pero ahora me centro, cuando tú quieres emprender un cambio para que tu vida sea mejor, no es solamente mejor económicamente, aunque creo que cuando tú eres mejor, eso se reproduce en valor y el valor que tú aportas al final te viene de vuelta, ¿no? Pero sí que creo que es muy importante el tener claro que la mayoría de nosotros no somos conscientes de lo que pensamos,
porque las creencias que más impacto tienen en nosotros son las que tenemos cuando no decidimos pensar. Cuando yo creo que no estoy pensando en nada, todo eso que pasa por mi mente es lo que realmente nos hace daño. Y ahí es donde creo que deberíamos de poner foco. El foco, exacto. Porque al final todos de boquilla, ¿no? Parece que lo sabemos todo, ¿no? Es como, no, sí, si yo soy yo ya lo sé, no, si yo soy yo ya lo hago, no, sí. Ya, pero la realidad es que a nivel subconsciente esos pensamientos no han llegado. Lo que llega son tus creencias, que básicamente la diferencia es que una creencia lleva un envoltorio emocional, tiene un impacto real emocional en ti, y un pensamiento entra y sale y puede no generar nada, ¿no? Entonces, esas creencias normalmente las tenemos desde que somos niños, se crearon por lo que vimos, oímos o experimentamos, y no tienen por qué ser igual que las de tu hermano. Cada uno pues recogió lo que vivió de una determinada manera y para nosotros son como verdades universales, ¿no? Entonces, si yo creo que no soy lo suficiente como para hacer algo o para conseguir algo, mi vida no está cambiando quizá porque pienso que haga lo que haga, no voy a ser suficiente. Entonces, esa reprogramación de creencias, es decir, eso de que primero se crea en el plano no material para luego pasar al plano material, es tremendamente importante a la hora de dar un cambio, porque si yo pienso que, bueno, hay 1000 como yo, ¿qué voy a aportar yo de diferente al resto? Madre mía, si ya está todo inventado, ¿no? Me voy a quedar en ese miedo, en esa creencia, y nunca voy a hacer nada para el cambio. Esa realmente fue la que me abrió los ojos, que luego es cierto que, vamos a ver, los seminarios te dan mucha información y muchísima claridad. Ahí me dio mucha claridad y mucho foco. Pero el trabajo luego lo tiene que hacer uno en su día a día. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo integraste tú en tu día a día ese cambio de creencias, ¿no? Aplicar realmente el que lo que creo aquí se va a manifestar y cómo aplicaste esa conciencia. Yo tengo que decir que por deformación profesional al final yo me dedico a trabajar la mente y no es que para mí sea más fácil, pero sí que el mecanismo lo tenía bastante integrado. Lo había trabajado en otras cosas, pero yo no había sido consciente de cómo mis creencias acerca de mi valor profesional me estaban impidiendo mejorar, ¿vale? Entonces, lo que yo hice, lo primero es detectar la creencia. Tomar conciencia y saber cuál es tu creencia, porque no es lo que tú piensas y compartes con los demás, es contarte verdad, es decir, realmente qué es lo que pienso yo de mí. Por ejemplo, cuando tú vas a poner la tarifa a uno de tus servicios, o a un producto que tú generes, hay mucha gente que no tiene problema en dar, ¿no? Pues mira, pues te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, no sé cuánto, tal, y haces un trabajo genial. Y cuando llega la hora de cobrar te dicen, bueno, ¿y cuánto es? Bueno... Ya, eso yo me veo identificada al 100% ¿no? porque es algo que siempre estoy trabajando, sí. Es como, ¿qué valor crees tú que has aportado, ¿no? El precio al final no deja de ser un símbolo, pero ese hecho te da pistas de dónde están tus creencias limitantes, ¿no? Entonces yo lo primero fue detectarlo, esa era una de las mías, de que aunque yo veía que el paciente salía súper contento y me decían literalmente, me has cambiado la vida, que yo no le cambio la vida a nadie, son ellos mismos quienes lo hacen, pero es bueno, pues como una muestra del valor que les has dado, a mí me costaba cobrar. O sea, yo cobraba porque tenía que vivir, pero a mí me costaba cobrar, ¿no? Entonces, una vez identificada la creencia, tienes que, en mi caso me funcionó dos herramientas. Una es actuar como sí, ¿vale? Esa es muy buena, sí, se utiliza mucho en psicología cuando hay que tener en cuenta que los pensamientos tienen un recorrido lento, porque cambiar una creencia que te ha servido para sobrevivir y que realmente para ti es una verdad absoluta es costoso, pero ya ni te cuento la emoción que va asociada a esa creencia, que va siempre 10 pasos por detrás, ¿no? Entonces, un atajo es el comportamiento, es decir, voy a cambiar mi comportamiento, voy a actuar como si fuera la mejor psicóloga del mundo y además es que me lo voy a creer, ¿vale? Eso tiene una doble vertiente. Por un lado, el hecho de que tú actúes como si hace que realmente mejoras como persona, mejoras en tu trabajo, mejoras en el valor que das y terminas por cambiar la creencia de decir, bueno, si es que realmente mi trabajo merece la pena, o sea, mi trabajo tiene este valor, ya no me cuesta cobrar eso
y me siento feliz de recibir el dinero, porque claro, si recibo el dinero y me siento un fraude, Claro, y me siento una o te estás impostora, engañando, como que exacto. estoy engañando. Sí, y justo de actuar como sí, que puede sonar un poco como estoy timando, Sí. ¿no? Me estoy poniendo una máscara, pero es que no, porque Todo como lo bien has dicho, contrario. realmente te hace ser mucho mejor. Exacto, es que el Sí. tema de las creencias, a ver, se confunde mucho con el tema este de la ley de la atracción, visualización, esto no sé cuánto. No tengo nada a favor ni en contra, no pienso nada al respecto, pero sí que es verdad que una creencia, si no va acompañada de acción, se queda en nada. Es decir, el actuar como sí implica el que finalmente lo estás haciendo. No hay gente que cuando dices, bueno, pues aporta valor, ¿no? Y me dice, pero si es que yo no sé hacer nada, yo no tengo ningún don, ¿yo qué voy a aportar? O sea, tú puedes aportar valor desde ya. ¿Ya cómo? Pues, practica la gratitud, o sea, sé agradecido con todo. Te ponen un café, da las gracias. ¿Puedes ser más amable hoy? Sé más amable. ¿Puedes hacer lo que haces un poquito mejor? Hazlo. Sí. Sí, es que es verdad porque, por ejemplo, a lo mejor iba por ahí lo que decías de la manifestación o de la Exacto. visualización. De nada te sirve crearte el vision board de tu vida, sentarte, mirarlo, o ni eso, y ya está, ahí quedo y no hago Y no nada. hago No, nada. es que la cosa es que tú, al verlo, pues te llenes de toda esa energía positiva, de esas ganas de, venga, pues voy a hacer esto para obtener este coche, me invento, ¿no? Exacto. Y que se te mueva eso, que vaya seguido de una acción, porque si no, nada va a salir en tu Exacto. vida. Esa era una de las vías y la otra vía es que una vez que has generado eso y ya ha cambiado, por decirlo de alguna manera, tu realidad, tu forma de percibir tu realidad, es sustituir la creencia. Porque claro, esa creencia la llevas como grabada a fuego en tu mente y es como un archivo, es un ordenador, es un archivo que cuando tú tengas situaciones parecidas, tu mente va a ir y la va a rescatar. Entonces es necesario sustituir la creencia porque la mente no entiende de eliminar un pensamiento y ya. La mente entiende que si quitas uno tiene que entrar otro. Entonces, hay que construir una creencia con la que te sientas alineada e identificada y sea coherente en ese momento en tu vida. Quizá a lo mejor esa creencia vuelve a cambiar en un tiempo, pero para ese momento te tiene que servir. Y al cambiar la creencia, cambia la emoción. ¿Vale? Ese es más o menos el proceso traído a tierra. Pero sobre todo entender que si en lo que más piensas es lo que se va a reproducir, pues intenta pensar todo el rato como la persona que te gustaría ser. O sea, bombardea, esa es otra herramienta que te dan en el curso, ¿no? Bombardea tu cerebro con la información que tú quieras que forme parte de tu vida. Escucha podcasts, lee libros, rodéate de gente con la que te sientas identificada, apártate de la que no, Claro. porque al final es como entra energía y sale, ¿no? Exacto, y bueno, y que al final también atraes un poquito a la gente según cómo tú estás vibrando, atraes gente que vibra en la misma sintonía. Y esto, claro, es súper importante porque también, o sea, volviendo al tema de que tenemos muchos pensamientos que no nos damos cuenta, que son inconscientes, ¿no? Que eso también, por ejemplo, Robin Sharma, en el libro del monje que vendió su Ferrari, también lo dice, hace mucha referencia a ello. Claro, si yo estoy todo el día como muy consciente de que, venga, voy a nutrirme de información valiosa, que me aporte valor para yo conseguir lo que quiero, que me tal, claro, al final estoy pensando de forma activa, estoy dejando poco espacio a esos pensamientos inconscientes, ¿no? Exacto. ¿Y se pueden volver estos pensamientos conscientes en inconscientes? Sí. Sí, vale. De eso se trata el proceso. Vale. Al final, cuando tú bombardeas tu cerebro de información, piensa que la mente no puede estar ocupada y preocupada a la misma vez, ¿vale? O sea, cuando cuando no somos conscientes del presente, la mente está preocupada, o sea, preocupada entendido como que está en un momento en el que no toca en este momento, ¿vale? Pero si tu mente está ocupada en algo, tu mente no puede estar preocupada. Sí, exacto. Entonces es como decir, vale, pues si yo me ocupo de esto, ¿no? de estar todo el rato con esta información, mi mente no se va a ir al otro sitio. Sí, mira, un tip que me dio mi preparadora de las oposiciones, claro, cuando me ponía nerviosa porque venía el examen o las notas, no sabía cómo había salido, siempre me decía, Marta, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Y qué puedes hacer ahora? Sentarte y estudiar. Y digo, pues es que tiene toda razón, o sea, ¿de qué me sirve a mí estar lamentándome de que no dije esto en el examen, de que no tal, de que fui muy rápido, de que no sé qué? Nada, de nada. Siéntate, estudia, aprovecha el tiempo. Y la verdad que es efectivamente es la mejor técnica. Nada de preocuparse, sino ocuparse. Sí, sí, sí. Sí, es como, pero todo en la vida en general, ¿no? Al final, pues piensa que todos los trastornos mentales debajo llevan miedo y no deja de ser una energía, ¿no? Lo que has dicho antes de la vibración, ¿no? Que al final vibramos
parecido, o sea, o atraemos a las personas que vibran como nosotros, ¿no? Que Sí. es otra ley de la abundancia, la ley de la vibración. Estamos descubriendo todas las leyes aquí en este episodio. Sí. Vale, pues sí, contamos, o sea, nos cuentas un poquito más del curso, o sea, Vale, cómo pues fue. mira, nos definió todas estas leyes de abundancia y que una parte muy importante era ser consciente de ellas y cómo actúan dentro de nosotros. Y luego, otra segunda parte era mucho más práctica, era más enfocada a temas finanzas. Vale, ¿cuánto duró el curso? 3 días. 3 días. Y en esos 3 días, claro, o sea, no todo el día, ¿no? Me imagino que... Pues mira, fue el viernes por la tarde, Vale. creo, recordás que hace mucho, pero como de 4 a 9. Vale. El sábado todo el día, cortamos 1 horita y media o 2 para comer, y luego el domingo también todo el día, pero hasta las 7 de la tarde. El sábado creo que fue hasta las 9. Vale. Fueron un montón de horas. Sí, no, estoy pensando que es súper intenso, o sea, de meterte a tope en cambiar tu programación mental. Sí. Vale, y entonces empezó con esa primera parte, ¿no? De reprogramar pues un poco tus creencias, conocer esa parte más tuya, ¿no? Sí. Como a nivel personal, ese cambio, y luego, como decías, a nivel económico, finanzas. Exacto, sí, porque al final, vamos a ver, el seminario se titulaba Vivir en Abundancia. Y aunque lo primero que te cuentan es que la abundancia no es ser millonario, claro. Es decir, la abundancia ni en tener muchas cosas, la abundancia es tener y actuar con todo lo necesario para que tú te sientas pleno en tu vida. ¿Vale? Sí, exacto, claro, es que esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es abundancia para Exacto, cada uno? Para cada uno, justo, exacto. Y no viene todo de tener, tener y tener, sino porque, por ejemplo, en tu caso, como habías dicho al principio, tú tenías un trabajo, estabas, entre comillas, contenta con tu salario, pero ya había algo ahí que no estaba funcionando bien, que no tiene nada que ver con el tener dinero, tener una propiedad o tener lo que sea. Claro, en mi caso es verdad, también me impulsó a hacer el curso, ahora entrando en lo económico, es que te hacen tomar conciencia de que por muy buen profesional que tú seas, el día tiene 24 horas, ¿vale? Y si tu trabajo es presencial y tú puedes ver al día, yo era una fiera y yo veía al día a lo mejor 13 pacientes, porque no habían más horas, ¿vale? Pero eso tiene un techo y además el techo llega muy pronto si te va bien. Primero porque el cansancio te puede, o sea, llega un momento en que tú no puedes seguir ese ritmo. Y luego por otro lado porque el día es que ya no tiene más horas. Entonces el techo ya viene marcado con el número de pacientes que tú puedes ver. Y en el curso eso te lo dicen al principio, cuando empiezas a hablar de economía, te dicen, bueno, es que todo lo que requiera tu presencia física tiene un techo y tienes que intentar crear sistemas que te generen ingresos que no requieran tu presencia continua. Porque si no, vamos a ver, todos necesitamos dinero para vivir y aunque la abundancia no se traduzca, o sea, no sea solo y exclusivamente dinero, pero al final la abundancia es como el reflejo del valor que tú aportas al mundo. Cuanto más valor y a cuantas más personas, pues más abundancia te viene, ¿no? Exacto. Entonces, entrando en esa segunda parte del curso, él nos dijo que tú en el mundo podías estar o desde el amor o desde el miedo. Y en psicología todo va desde ahí, ¿no? Hay una parte más espiritual de la psicología que va muy relacionada con la física cuántica, que al final dices, vale, es que estamos en este mundo desde el amor o desde el miedo. Yo puedo ir desde el amor y mis acciones y mi vida vayan encaminadas a conseguir lo que quiero, o pueden ir desde el miedo, que mi vida va a ir encaminada a evitar lo que no quiero. Aunque el resultado sea el mismo, porque por ejemplo yo puedo estar en un trabajo que no me gusta y desear otro trabajo, ¿no? Si yo tomo la decisión desde que quiero un trabajo mejor, voy a ser bueno en ello. Pero si yo tomo la decisión desde que no soporto a mi jefe y quiero irme de aquí, probablemente al siguiente jefe tampoco le soporte. Exacto. Vas atrayendo más de lo mismo. Entonces, sí. Aparte que bioquímicamente en nuestro cerebro ocurren cosas muy distintas, la vivencia también es distinta. Entonces nos decía que esas dos energías son las que van a condicionar tu camino hacia ese crecimiento. Y que la forma en la que ese amor o esa abundancia pasa en el mundo profesional es por el valor que das, lo que decíamos antes, es decir, cómo yo aplico mi amor hacia los demás en el terreno profesional, pues aportando valor.
haciendo bien lo que mejor sé hacer. Claro, claro. Y una pregunta que te quiero hacer. En el momento de tomar una decisión, ¿cómo alguien puede ser consciente si la está tomando desde el miedo o desde el amor? Vale, es justo una pregunta que se hacía allí. La pregunta te la tienes que hacer a ti mismo, es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿lo estoy haciendo para conseguir o para ir hacia algo que me hace realmente sentir bien, hacia algo que quiero? ¿O lo estoy haciendo por evitar algo, por huir de algo, por miedo a algo? Claro, ahí está la clave, ¿no? Ir indagando un poquito a nivel Exacto. más profundo, más interno, de ver qué es lo que te está llamando a tomar esa acción. Exacto. Si es evitar, ¿no? Como decías, el jefe, o pues que crecer o expandirte. Sí. Vale. Me he ido un poco de tu pregunta. Sí, bueno, no te preocupes. El término, o sea, cuando pasamos a la parte puramente económica, nos dio un plan y de hecho nos hizo firmar como una especie de compromiso, si vamos acompañados pues junto con la persona con la que íbamos y si no pues de forma individual, un plan a 10 años, por eso he dicho que no es de un día para otro, claro. Un plan a 10 años de qué acciones teníamos que hacer y qué hábitos teníamos que implementar para conseguir esa vida abundante que queríamos, ¿vale? Abundante en tiempo para nosotros, en relaciones realmente sanas, en cuidarnos, en tener tiempo para cuidar nuestro cuerpo, que al final es quien va a estar aquí con nosotros siempre, y luego también en tener el dinero suficiente como para poder vivir pleno y no tener que intercambiar tiempo por y dinero. entonces ese plan a 10 años justamente se cumple ahora, Vanessa. ¿Se ha cumplido o no? Se ha cumplido, aquí estoy. Más o menos 10 años, claro. Se ha cumplido, Qué sí. bien. Es que me parece, o sea, me encanta esto. A ver, me encanta lo primero porque, como decía antes, al principio, yo soy muy consumidora de todo este tipo de fuente de información y siempre me pregunto, ¿valdrá la pena hacerte un curso? ¿Valdrá la pena comprarte este taller? ¿No? Siempre es un poco la duda y aquí contigo creo que es el claro ejemplo de que sí que vale la pena, pero claro, como hemos dicho y quiero recalcarlo, no es cosa de lo hago y ya está, me olvido, no. Hay un trabajo, ¿no? Una constancia. Creo que nada en la vida es lo hago, bueno, alguien tendrá esa suerte y siempre hay excepciones, pero no, en este caso no. En este caso yo ya llevaba bastante tiempo escuchando, formándome, leyendo. Yo recuerdo llegar a Madrid y mi mayor ilusión irme a la Casa del Libro y comprarme el libro que me había recomendado la semana anterior. Ya, ¿sabes? es que además, perdón, porque Sergio Fernández recomienda libros constantemente. Todo el rato. Digo, no hay momento. Y luego además él te dice, bueno, es que ni que sea, tienes 2 al mes y te estás leyendo, o sea, tienes un máster al año, vale, sí, pero es verdad que recomiendo un montón y digo, los quiero leer todos también. Sí. Yo, porque claro, luego también si quieres que la abundancia en términos económicos llegue a tu vida, tienes que aprender de dinero. Es el gran tabú, pero de dinero hay que aprender. Entonces, todo este año previo a hacer el curso, para mí fue necesario para llegar a ese curso y que realmente poderle sacar el máximo partido. Pero luego, después de hacer el curso, si tú no te pones a la acción, el curso se queda en una bonita experiencia donde lo pasaste bien, aprendiste algo y ya. Entonces, sí que es verdad que es un camino largo porque, en mi caso, otra ley de la abundancia que te dice que es la ley de causa-efecto, ¿no? Que todo en la vida es un resultado al final, pero es un resultado, funciona a medio-largo plazo. Las cosas fortuitas pues pueden cambiar y son excepciones. Entonces, hay que hacer mucho trabajo personal. Creo que sin desarrollo personal no puede haber un desarrollo profesional. Creo que primero tienes que ser esa persona que quiere esa vida y luego esa vida te llega. Justo, también el dicho de ser, hacer, tener. Exacto. Como ese es el orden, ¿no? Que la gente normalmente quiere tener lo primero, luego, claro, ¿no? Y luego hacer y luego ya ser. Eso además un compi mío del despacho siempre lo decía y es verdad, es que no, todo empieza en ser, luego ya haces y luego ya tienes, es el resultado de todo, ¿no? De lo que tú eres. Y en estos 10 años, pues la verdad que bueno, pues mucho estudio de muchas cosas. En mi caso, también te dicen que descubras cuál es tu don, que descubras cuál es tu propósito. Y en mi caso, pues bueno, pues por vocación también estaba claro que era la psicología, pero a mí siempre me ha encantado el tema de decoración, interiorismo. Bueno, yo tenía 10 años y me compraba las revistas del mueble, ¿sabes? ¡Ostras! O sea que me encantaba. Y pues bueno, pues como tienes otra de las instrucciones que te das, que generes sistemas, que generes activos que te puedan dar dinero, ¿no? Sin estar tú. Pues bueno, pues mi pareja y yo decidimos que íbamos a empezar a fomentar esa parte creativa de mí que me apetecía mucho hacer, pues adquiriendo viviendas que estaban totalmente derruidas y reformándolas, ¿no?
Y bueno, pues durante varios años de mi vida estuve dedicándome a esa labor, compaginándola con la psicología, porque sí que hay que dejar claro que esto no es, venga, vale, dejo todo y mi vida cambia. No, hay un tiempo en el que hay que dedicar mucho tiempo. No es lo mismo dedicación que sufrimiento o esfuerzo, ¿no? Que la gente confunde. Pero hay que dedicar mucho tiempo a tu propósito, y estuve haciendo eso. Estuve también bueno, trabajando en teatro. Estuve realmente como una forma de ir generando más ingresos para poder generar activos que nos dieran la libertad económica, claro, que nos permitiera vivir donde quisiéramos y como quisiéramos. Y que si queríamos seguir trabajando, queríamos seguir haciendo, porque al final no somos ninguno de las dos personas que disfrutemos sin hacer nada, a día de hoy lo puedo verificar, pero que por lo menos fuera una decisión. Entonces, en ese proceso, pues tienes que formarte, seguir formándote, tienes que hacer un desarrollo personal, tienes que aprender de dinero, tienes que hacer un plan económico de generar activos. Para eso pues te dice tienes que ahorrar, tienes que vivir con la mitad de lo que ganas, pues todo lo que te enseñan en el seminario, tienes que ahorrar sí o sí el 10%, tienes que dedicar tu 10% a formación, tienes que tener un colchón de seguridad. Bueno, pues todos los conocimientos nosotros los aplicamos a rajatabla. Y el objetivo lo conseguimos, nos pusimos a 10 años y en 5 lo habíamos conseguido. A mitad de... Fíjate, en 5 lo habíamos conseguido. Fíjate. Claro, que quizá él dice lo de 10 años, pero que si realmente te enfocas y te pones a ello, pues mira, se puede conseguir mucho antes. ¿Qué dirías que fue lo que más te costó? ¿Hábito de adquirir, pensamiento de cambiar, algo que trabajar ahí? Vale, lo que más me costó y que me cuesta a día de hoy es el tema de las creencias, ¿vale? Porque hay algunas creencias que uno no es muy consciente ni siquiera no ya solo de que las tienes, sino del impacto real que generan en tu vida, ¿no? Y para mí eso es un aprendizaje que no acaba nunca. Ya, no, es verdad. Porque es cierto que en cuanto a las creencias puramente económicas o de desarrollo más superficial, las cambié al principio, pero yo creo que a todos realmente lo que más nos cuesta es eso. En mi caso, porque yo ya venía de ser muy curranta, de trabajar mucho, de no tener problema en dedicar muchas horas, y entonces eso a mí no me costó ahorrar, porque yo toda la vida he ahorrado, yo nunca me he gastado todo el dinero que he ganado. Tampoco me costó llevar un registro de gastos y de ingresos, porque yo de forma intuitiva, ya por tener la clínica, ya lo hacía. Claro. Entonces hay muchos hábitos que no me costaron trabajo hacer, pero el tema emocional y el tema de enfrentarte a miedos, de decir, jolines, ¿cómo? Claro, es que la gente quiere al final conseguir cosas, pero ¿quién está realmente dispuesto a hacer el esfuerzo que implica, ¿no? Y yo, por ejemplo, el día que contraté la primera psicóloga, a mí me generó un estrés increíble, porque es como salen tus miedos de pones en juego tu reputación, me la estoy jugando con ella, yo no sé si va a funcionar o no, yo no me puedo meter en la sala, ¿no?, con ella y el paciente. Exacto, sí. Entonces sí que es verdad que es un proceso en el que van saliendo miedos y creencias que tú no sabías que tenías, ¿no? Claro, claro, es lo que te iba a decir, que además en el tema de las creencias, eso, el que las tienes y a lo mejor no es consciente de que están ahí, entonces que lleva un trabajo también de sacarlas, averiguar qué es, dónde está, de dónde viene, o sea, que es muy complejo. Y pese al miedo, hacerlo. Exacto, sí. Bueno, esa también es otra de las grandes frases, ¿no? Que hazlo con miedo, pero hazlo. Hazlo, sí, es verdad. ¿Y dónde crees que fue el mayor impacto, ¿no?, en tu vida? Lo primero que viste de wow, ¿cómo me ha cambiado esto ya simplemente por aplicar estas técnicas? Pues mira, el primer impacto fue cuando me di cuenta que me entraba dinero sin trabajar yo. Ya, es que eso es maravilloso. O sea, es que te podría decir algo más espiritual o te podría decir algo más sofisticado. Pero es lo que quiero, o sea, la practicidad de decir, mira, tengo un montón de activos que generan ingresos por mí. Claro, que tiene un trabajo previo, como bien has dicho. Tú has tenido, pues no sé si vendrían, por ejemplo, pues de estas reformas que hacías, pues tienes el trabajo previo de buscar la propiedad para comprar, para reformar, luego reformarla y luego, o sea, lleva un trabajo previo, pero llega un momento en el que dices, ahí está mi activo, que eso es un activo de verdad, que genera ingresos por ti. Y además fue un proceso porque mientras que estás en ello, mientras que estás ocupada,
realmente no te paras a pensar cuánto impacto va a generar eso en tu vida. Realmente tú lo haces porque forma parte del plan, porque crees que es una buena decisión y lo haces. Pero llega un día que de repente dices, ostras, si podría dejar de trabajar si quiero, ¿no? Y ese punto te da una sensación de tranquilidad, ¿no? Luego ya depende de, también te digo, cada uno tiene pues unos techos económicos, ¿no? ¿Qué necesita cada uno para vivir o qué necesita para ser feliz? Pues cada uno, pues uno dirá, pues yo puedo vivir con 1.000, otro te dirá con 10.000 y otro te dirá pues con 7.855. Ya, O sea, sí, cada uno. eso cada uno, ¿no? Pero el momento de wow fue ese momento. Ya, qué pasada, eso sí que es guay. Ujú. Y entonces, como decías, a día de hoy sigues igualmente nutriéndote de toda esta información, sigues actualizándote para eso, mantenerte, ¿no? Como en la línea de... Sí, eso es un aprendizaje constante. Constante. Ya, Aparte buah, me gusta. Me encanta, sí. Me gusta hacerlo. Sí, a mí también me encanta, o sea, y me encanta escucharte porque me motiva, me anima a seguir pues con todo, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo del podcast, pues no sé dónde irá, pero de momento aquí estamos compartiendo información que ojalá la gente lo escuche y aprenda también algo, se despierte algo para poder averiguarlo. Volviendo al tema de las creencias, y me estoy acordando también que en la formación de Reiki hicimos también un trabajo súper potente para averiguar esas creencias limitantes que tenemos. Claro, es que, y eso vuelvo a recalcar, que es súper complicado encontrar o dar con esa creencia porque siempre tienes que ir quitando capas y capas y capas. Y claro, todos son herramientas técnicas, yo puedo llevar, bueno, pues que el yoga te ayuda a ello, Reiki también, todo te ayuda, ¿no? Pero tienes que estar predispuesta a ello, como con esa conexión para ir sacando y quitando esas capas y de realmente qué es lo que te limita y a partir de ahí ya actuar. Y entonces, también tú como eres psicóloga, me imagino que en tus consultas, ¿no? También estás aplicando todas estas técnicas y herramientas que que has aprendido. Sí, yo en consulta, bueno, el tema estrella en psicología es el miedo. O sea, debajo de todos los trastornos mentales vamos, sí, de todos, iba a decir de los ansiosos depresivos, pero no, de todos, excepto la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, hay una base de miedo. Entonces, los miedos al final son conjuntos de creencias. Esas creencias son las que generan la emoción de miedo. Entonces, en el día a día en consulta, lo que más se trabaja es el miedo, de forma totalmente directa o indirecta, pero sí que se trabaja, ¿no? Entonces, el miedo entendido como, como la energía que te mantiene a salvo, ¿no? O sea, yo los pacientes me dicen, ¿alguna vez dejaré de tener miedo? Pues no. O sea, miedo vas a tener siempre, pero lo bueno sería que tuvieras miedo en las situaciones donde ese miedo es requerido, pero en el resto de tu vida no tienes por qué vivir con miedo siempre, ¿no? Claro. Entonces, ese trabajo del miedo, de las creencias, se hace a diario. Claro, porque es eso, o sea, creo que no tendrá mucho que ver, ¿no? El miedo que puedes tener, pues por ejemplo, a las alturas, ¿vale? El miedo que te da a volar, o que al final pues vuelas o lo que sea, al miedo que hablábamos antes de tomar una decisión desde el miedo, o miedo al rechazo, ¿no? También a nivel más de cómo te comportas tú con los demás, miedo a no gustar, todas estas cosas, ¿no? Sí. Los miedos que sobre todo se trabajan en consulta son los que no son evidentes. ¿Vale? El paciente no viene y te dice, mira, pues es que tengo miedo a que me rechacen. Pues hay veces que es consciente, pero de primeras no lo considera un problema que realmente eso tenga un impacto. Porque yo me voy de una reunión, me voy de un café y pienso, uy, esto que he dicho, no sé si he metido un poco la pata o, ay, no sé si le habrá molestado. Ah, bueno, pues no sé, pues le puedo dar más o menos vueltas, pero no le doy importancia. ¿Qué pasa? Que cuando yo esa forma de pensar la hago una costumbre y termino pensando que yo soy así, llega un momento en el que el miedo es el que decide mi vida y es el que condiciona las decisiones que tomo, ¿vale? Y eso es lo que genera el que yo en mi vida no crezca o el que yo no avance. Yo no soy consciente de eso porque al final, como mi vida ha ido condicionada y la he acomodado para que el miedo esté en silencio, a mí en mi vida no me sale miedo. Es decir, pues dejo de ir a esas reuniones. O de repente el miedo se torna en, es que no me apetece lo suficiente. Claro. La gente muchas veces dice, no, es que yo, ¿y por qué no haces esto?
no, es que no me apetecía. Claro, y está un miedo escondido, son ¿no? Con miedos esas palabras. escondidos, Claro, exacto. sí, exacto. Pues mucho cuidado, ¿no? Porque esto yo me puedo ver reflejada en alguna situación de no es que no me apetece, es que hoy no, pues mira, mejor no. Y al final, claro, siempre hay algún miedo, algo que hay que trabajar y que sacar. Sí. Entonces, ir también una técnica, ¿no? Para ir dándose cuenta dónde puede haber un miedo que trabajar, quizá, Sí. si observamos estos comportamientos que tenemos día a día. Sí, yo con los pacientes trabajo mucho el que píllate pensando algo que no esperabas. Me encanta ¿no? de pillarte, sí. Te tienes que pillar porque si tú de forma consciente dices, venga, voy a ver, voy a pensar, no nos vale. No, claro. Al final, a nivel cerebral, cuando el sistema nervioso central entra en juego, el pensamiento es lineal, es racional y tú tienes control sobre él. Pero el que hay que trabajar es el sistema nervioso autónomo, que es que cuando el miedo entra sin tú querer, cuando no hay un juicio crítico que está observando ese pensamiento y que va cargado de una emoción que realmente condiciona tu comportamiento de después. Esos son. Cuando te estás duchando, ¿no? Sí. ¿Vale? Exacto. Pues cuando vas conduciendo, cuando vas de camino a algún sitio, ¿no? Todos esos pensamientos son los que realmente hay que poner. Por eso yo siempre pido un diario de pensamientos que por favor con la mayor inmediatez posible anoten cuando se pillan pensando algo. Y luego dicen, no, si es que son tonterías, es que ¿para qué te voy a leer todo esto? Si yo ni me acuerdo que lo pensé. Pero ya hay mucha información, ¿no? Ya, pero claro. hay que intentar ver a qué creencia nos lleva eso, ¿no? Sí. Eso se trabaja siempre. Wow, qué guay. Me están entrando ganas de decirte a ti como psicóloga consulta, porque creo que entre tu experiencia como profesional más todo lo que sabes a nivel que tú te has formado aparte, que como Claro. también siempre dicen, no todo viene de la universidad, sino de luego tú cómo te vas Exacto. formando, creo que tienes un mix precioso, tía, para ayudar. Muchas gracias. Qué guay. Y por ejemplo, quería preguntar algo en relación con el miedo. Bueno, no sé si está con el miedo, pero viene como cosa de los hábitos, Sí. ¿no? ¿Se puede cambiar un hábito fácilmente? Por ejemplo, o hábitos que... Bueno, es que esta pregunta, vamos a centrarnos más, venía porque te quería preguntar que... ¿Cómo incorporas en tu día a día todas las técnicas que te dice Sergio? Porque a lo mejor eso, tú tienes que trabajar, irte a Madrid o irte a Murcia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dedicas pues para, venga, ahora voy a hacer pues este control de gastos, que en tu caso ya lo tenías, voy a pensar este otro proyecto? ¿Cómo vas sacando en tu día a día esos huecos para aplicar todo esto? Porque a veces también nos cuesta sacar el momento. Las técnicas que son más puramente económicas, como por ejemplo, allí justo en el seminario haces un Excel, donde pones todos tus ingresos, todos tus gastos, por dónde se va el dinero que vas a ahorrar y tal. Eso te lleva 1 hora al mes, no te lleva más. Una vez que tienes hecho el Excel, es como decir, vale, pues todos los días 5 de cada mes lo voy a hacer, por ejemplo. El resto de cosas del ahorro viene implícito, ¿no? Pero sí que es verdad que el cambio de hábitos a nivel mental es una constante. Eso depende de la dedicación y la implicación que tú quieras, porque la gente cree, y me ha venido muy bien que me hagas esta pregunta para poder explicarlo, que creo que es súper importante. La gente cuando se plantea aprender una habilidad, tiene muy claro que tiene que aprender los conocimientos de la habilidad, que tiene que ponerla en marcha, que tiene que practicarla, que cuanto más la practique mejor le va a salir y que eso requiere un tiempo. Pues en el tema de los pensamientos y de las emociones, la gente no lo piensa así. La gente cree que con saberlo ya me va a salir, ¿no? Yo voy a un seminario, me dicen tal, y a mí ya, como yo ya sé que tengo un trauma porque mi padre derrochaba, como yo ya lo sé, yo ya voy a dejar de derrochar. Pues no funciona así. Y las creencias también son hábitos, ¿vale? Tú, igual que aprendes a tener unas creencias, pues desaprender esa creencia e incorporar otra, como hemos dicho antes. Sí. Y eso lleva pues un proceso de aprendizaje que son 4 fases, que yo estoy harta de decírselo a los pacientes, para que entiendan que el que tú le pongas intención en un momento dado y quieras hacerlo con muchas ganas, es el primer paso. Pero luego el aprendizaje lleva un proceso como llevan todos los humanos, que básicamente es, la primera fase es la incompetencia inconsciente, que es cuando no tengo ni idea de que no tengo ni idea de nada, ¿vale? Claro. Estoy off, ¿vale? Nada de escucha, nada Porque imagínate, vamos a poner el ejemplo del conducir, pues yo antes de ponerme a aprender a conducir, pues yo no me daba cuenta si habían 3 pedales o 7, como no los veo, yo no sé nada del conducir, ¿vale? La siguiente fase
es la competencia inconsciente, que es cuando me monto en el coche ya para aprender a conducir y digo, ostras, que aquí hay muchas cosas que yo no conocía. Claro, ¿Vale? ya te das Y ya soy cuenta. consciente de mi incompetencia. La siguiente fase del aprendizaje es la competencia consciente, que es cuando cuando he adquirido una serie de conocimientos y de hábitos, pero tengo que estar como muy a foco para aplicarlos, no me puedo despistar. Y luego ya está la competencia inconsciente, que es cuando me sale solo, cuando yo conduzco y voy hablando con mi amiga, voy mirando el paisaje, ya está dentro de ti. Pues con las creencias es igual. Claro, exacto. Es igual. Primero, yo no sé que pienso eso, luego me di cuenta que lo pienso, luego tengo que hacer un trabajo emocional donde tengo que obligarme a cada vez que lo pienso, parar el pensamiento y sustituirlo por otra creencia, y luego llega un momento en que la nueva creencia me viene sola. Vale, exacto. Entonces, claro, lo que suele pasarnos es que nos quedamos en la primera fase, en la segunda, descubro que tengo esto, pero ya está, lo he descubierto, como decías, y fin, ahí es cuando tienes que trabajar en, pues cuando venga este pensamiento, que por ejemplo, simplemente si me viene este pensamiento, que digamos que es mi creencia limitante, automáticamente le meto la otra creencia de actúo como si, que yo soy una psicóloga de éxito. A medio largo plazo, exacto, la creencia cambiará. La podemos ir cambiando. O sea, a tu pregunta de si se pueden implementar los hábitos en el día a día, sí, se pueden implementar perfectamente. Además, aceleras mucho el proceso, hay una palanca muy potente que es que lo que tú vas a hacer, hay muchas personas que lo han hecho ya, ¿vale? Pues búscalas. O sea, hay un montón de... bueno, es que hoy en día tenemos acceso a información infinita de forma gratuita, sí, ¿vale? Entonces, es como decir, ponte en YouTube, que vas a tener un montón de charlas, vas a tener un montón de conocimiento de calidad, evidentemente hay que tener un poquito de criterio porque también hay mucho cantamañanas, pero tú puedes bombardear tu cerebro todo el rato de información, de esas creencias, y llega un momento en el que entre el trabajo que tú haces y todo eso, tu mente cambia, ¿vale? Pero tienes que estar en ese propósito. Sí, es verdad, que o sea, tienes que tener ese trabajo, esa dedicación, el querer hacerlo y saber sobre todo eso que no es de un día para otro. Porque claro, en general, todas estas herramientas, pues también con el yoga, cuando trabajamos más a nivel espiritual, más energético, claro, son cosas que no se ven al momento, o sea, no es algo de voy a la peluquería, me corto el pelo, automáticamente veo que tengo el pelo corto. Aquí requiere mucho más tiempo, más trabajo y mucha más conciencia de ti para darte cuenta de decir, vale, ahora sí que ha cambiado. Y somos también la sociedad de lo quiero ahora rápido ya, TikTok, voy pasando lo que no me gusta, claro, si no lo tengo ya, pues no lo quiero y nos cuesta mucho el darle tiempo a las cosas, ¿no? Y al final es como todo crece, una planta crece con tiempo, bueno, y todo nos lleva Mira, un tiempo. algo que tú conoces infinitamente mejor que yo es el tema de la meditación y con los pacientes que ves preparados la uso, pero les asusta mucho la palabra meditación. Ya, la gente tiene mucho miedo. Es como yo nunca he meditado, no sé meditar, y todo el mundo se asusta. Sí, y entonces, pues bueno, pues yo traslado la palabra meditación por respiración y les invito a que todos los días hagan unos minutos de respiración consciente para ponerles foco y para relajarles y para que tomen conciencia real, ¿no? de su día. Entonces, algo que parece que no está relacionado, es decir, tu disciplina y a lo mejor el tema del dinero, es súper importante porque en ese momento de tranquilidad es donde les vienen un montón de creencias y un montón de cosas que dicen, es que yo no puedo tener la mente solo centrada en la respiración. Espérate, o sea, las he hecho un día. Y cuando iban a lo mejor un mes haciéndolo, por un lado encuentran mucha tranquilidad a nivel mental general, decir, pues es que me he descubierto que no estaba pensando nada, o sea, a mi mente era todo el rato pensamientos y ahora no, y luego por otro son mucho más conscientes de lo que piensan. Justo. ¿Sabes? Y luego también de sus emociones, ¿no? Es muy típico que un paciente le, ¿qué tal? Bien. Sí, mal. Sí, bueno, ¿pero qué? Claro. ¿Pero qué es bien, qué es mal? ¿Estás triste? ¿Estás frustrado? ¿Estás no, es que la gente no sabe cómo está. Y de hecho, yo casi todas las prácticas de yoga, cuando las doy las clases, que siempre empiezo, pues venga, nos sentamos, nos paramos aquí, respiramos, cerramos los ojitos y demás, siempre pregunto a las chicas, ahora preguntaros cómo estáis, porque quizá no habéis tenido un momento en todo el día de pararos a decir, ¿cómo me encuentro? Pues, ¿cómo he dormido? He dormido bien, estoy cansada, pues me he levantado con hambre, me he levantado revuelta, me he levantado con mucha energía.
obsérvate, porque obviamente el día no es igual hoy que ayer y no es rutina de, no, siempre me levanto bien, no, pues quizá hoy no. Entonces, encontrar ese momento de pausa para escucharte es que es tan fundamental porque tiene tanta información esa escucha que es muy guay. Pues claro, efectivamente, pues qué bien que a tus pacientes también les digas esto, porque es que está todo relacionado. De hecho, se me están ocurriendo cositas que te comentaré después cuando cortemos la charla. Vale, genial. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, ya llevamos una Joder, hora hablando. eso pasa No súper me lo puedo rápido. creer, tía. Yo iba a decir, cuéntanos más cosas de la charla. Bueno, igualmente, ¿quieres compartir algo más de tu experiencia en el curso, de algo que te llamó mucho la atención, algo que te impactó, por ejemplo? ¿Qué fue? Pues mira, para mí lo que más me impactó quizá fue el sentir que se podía. ¿Sabes? Yo hasta ese momento pues había escuchado mucho, había leído mucho, vamos, todo lo que encontraba, ¿no? Pero me faltaba ese punto, ¿no? Ese punto a la acción, ¿sabes? Que me dieran como un orden, es decir, mira, si sigues este orden, Sí. de aquí a este tiempo, hay cosas inevitables en la vida, lo vas a conseguir, ¿no? Y dije, pues es cierto, ¿no? O sea, si tú te lees un libro cada semana, pues a final de año inevitablemente te has leído 52 libros. Exacto. ¿Vale? Pues en esto es igual. Es decir, si tú haces esto y esto, llegará un momento en el que esto lo consigas. Entonces tienes que confiar un poco en tu yo del futuro, ¿no? Claro. Y decir, venga, vale, pues voy a confiar en mí y en la vida y lo voy a hacer. Y eso fue lo que más me impactó, como que bajé a tierra y vi real Que se hacía realidad todo. que se podía hacer. Ay, me Sí. anima mogollón escucharte, me motiva mucho porque, bueno, al final es eso, ¿no? Que todo lleva tiempo y, bueno, yo he estado inmersa en 1000 procesos que llevan mucho tiempo y que no me dan resultados, pero el ver, ¿no? El que seguir trabajando pasito a pasito en todo tu trabajo personal, al final sí que puedes conseguir ese resultado que tanto esperas. Sí. Qué guay, Vanessa. Y venga, pues vamos a dejar para otro día, para otra Vale. conversación, porque esto nos puede dar para muchísimo más. A mí se me ha pasado volando, de verdad que llevamos, bueno, no sé si una hora, pero por lo menos 50 minutos llevamos. Seguramente. Bueno, entonces vamos a ir con la pregunta final. Si pudieses traer a alguien aquí, o la gente que tenemos una cena, le invitamos a cenar ahora para preguntar alguna cosilla, ¿quién sería y por qué? Y puede ser cualquier ser, ¿vale? Vivo, muerto, un personaje, lo que te apetezca. Vale, va a resultar muy raro la persona que voy a decir. Falleció hace relativamente poco. Es una psiquiatra, se llama Elizabeth Kubler-Ross. Vale. Y a mí me ayudó mucho en un momento de mi vida leer sus libros. Tiene varios, La rueda de la vida, Despertar es un amanecer. Básicamente habla de la transición a la muerte. Wow, otro tema súper potente, vale. Y a mí me ayudó porque el fallecimiento de mi abuela me vino así un poco a traspiés y yo no sabía que el duelo iba a ser tan complicado. Y me ayudó mucho y además ha sido un proceso que he llevado en silencio, es decir, no he compartido con nadie, fue hace años, pero no lo compartía porque era algo que yo entendía que era como algo muy evidente de decir, pues vale, pues sí, pues estás triste, es que se ha muerto tu abuela, ¿no? Ya está, ¿no? Pero en esos viajes a Madrid yo recuerdo que se hacían infinitos porque me venía todo el rato y no sabía cómo gestionar esas emociones. Y empecé a leerla cuando mi abuela estaba enferma y en el duelo seguí leyendo libros de ella, los recomiendo, vamos, infinito, y me ayudó mucho. Entonces me encantaría tenerla aquí para que me contara sus experiencias con las personas que estaban ya en lecho de muerte. Pues bueno, pues son experiencias cercanas a la muerte que estará quien las crea, quien no, cada uno tiene su religión, sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí a nivel emocional y espiritual me ayudó mucho. Y creo que es un miedo que todos tenemos, Justo, sí, por lo que vamos a decir. pasar todos. Sí. Y que creo que puede ser muy útil y a mí me encantaría conocerla. Sí, yo tomo nota de esto que dices, de esta psiquiatra y de sus libros, porque para mí es algo complicado el tema de la muerte. Lo he estado tratando, ahora estoy en un momento bastante bien, pero sé que está al límite, o sea que me puede volver a dar, como me dio en su día, todos estos miedos relacionados con esto. Entonces quizá sí, me los apunto para ahí en esa lista de libros por leer, pues añado 2 más de nuestra psiquiatra, que también dejaré por aquí el nombre y en la descripción también, por si a alguien también le interesa este tema. Pero qué guay. Claro, es que estoy pensando que
eres como súper completa en el sentido de que al final, al tener esa visión de psicóloga, de trabajo de la mente, claro, tienes que tocar diferentes puntos también de cara a tus pacientes y tu propia vivencia personal, entonces es guay porque tienes muchas herramientas para ayudar, para ayudarte, entonces me parece muy guay, sí, Vanessa. Gracias. Bueno, pues damos por finalizada esta charla, que me ha encantado y que me quedo con ganas de mucho más porque se me ha pasado literal que volando, no puede ser. Sí, a mí también. Pues nada, para la siguiente temporada otra charlita. Muy juntas. bien, encantada. Gracias, Vanessa, cariño. A ti.